Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos, en este día tan lindo y tan especial en donde usted y yo pues podemos estar conectados a través de estos medios. Quiero invitarle pues que en esta hora usted pueda compartir esta transmisión con alguno de sus amigos, con algún contacto que usted tenga, con algún familiar que necesite recibir una palabra de parte de Dios. Este día pues yo traigo un mensaje de parte de Dios en donde yo quiero compartir con cada uno de ustedes. Pero sí me gustaría pues que usted y yo pues podamos interactuar, podamos platicar, podamos recibir algún mensaje de parte suya también, si usted necesita que podamos orar por usted en alguna necesidad que esté pasando en esta hora. Déjeme decirle de que este día es un día muy especial. Este es un nuevo proyecto que su servidor trae para que usted y yo podamos comunicarnos cada día más con Dios. Acuérdese que hoy en día las redes sociales pues es un mundo donde todos estamos conectados a cada momento, pero muy pocos estamos siendo impactados a través de las redes sociales. Entonces este día, aparte de llevar la palabra de Dios, pues yo quiero animarlo a ustedes, ¿vea? De que pueda compartir esta transmisión con cada uno de sus amigos y familiares. Bien, yo quiero entrar con ustedes en esta hora hablando de un tema muy lindo y muy especial. El tema que yo quiero tratar con ustedes en esta hora se llama ¿por qué no recibo mi milagro? No sé si alguna vez usted se ha preguntado ¿por qué será que yo le oro, le clamo a Dios, lloro a Dios, ayuno, le dedico muchas cosas a Dios, le doy mi servicio a Dios, pero ¿por qué no recibo mi milagro? ¿Será que Dios es sordo? ¿Será que Dios está enojado conmigo? ¿Será que Dios en realidad quiere algo más de mí? Todas esas dudas nosotros las vamos a ir sacando en el transcurso del desarrollo de este tema. Como les decía, este tema es muy importante tocarlo hoy en la actualidad, porque como lo dice el eslogan, el lema que tenemos acá, una vida con fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermanos y amigos que nos están viendo a través de este medio, déjeme decirle algo muy interesante. Tener una vida con fe no la podemos hacer si usted y yo no estamos orando a Dios. O sea, si nosotros no le dedicamos a Dios un tiempo especial para que nosotros nos podamos conectar con Él, podamos hablar con nuestro papá, podamos hablar con nuestro Dios. Esa es una de las maneras más lindas donde usted y yo podemos estar conectados y podemos estar directamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no recibo mi milagro? Quiero invitarle que si usted en esta hora tiene una Biblia a la mano, yo le invito a que pueda buscar Mateo capítulo 5. Vamos a buscar esta porción bíblica en donde Dios, o sea nuestro Señor Jesucristo, nos da un mensaje muy grande y muy enorme en esta hora. Cuando nuestro Señor Jesucristo, Él fue bautizado por Juan el Bautista, después dice de que Él fue llevado al desierto y fue tentado en diferentes pruebas. Después de todo eso, pues Él inicia su ministerio. Y una de las cosas que a mí me impresiona del capítulo 5 es que nuestro Señor Jesucristo comienza a dar uno de los sermones más grandes de la historia habida y por haber. Aquí se le conoce como el Sermón de los Montes, el Sermón del Monte. Entonces, sobre las bienaventuranzas, yo quiero leerles en esta hora dos bienaventuranzas, que es donde vamos a meditar en esta hora, y el por qué es que en realidad nosotros no estamos recibiendo ese milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será el problema Él? ¿O será que nosotros tenemos un problema con Él? Tenemos una comunicación cortada con Él. Quiero invitarle a que busque Mateo capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quiero orar. Padre Celestial, en esta hora le doy las gracias por este privilegio enorme, Señor Jesús, que usted me permite este día, bendito Dios.
de iniciar con este proyecto, Señor Jesús, de poder llevar su palabra a través, Señor Jesús, de las cibernética, bendito Dios. Padre Celestial, yo me pongo en sus manos, Señor Jesús, tome control de mi vida, de mi mente y de mi corazón, y que sea su Santo Espíritu hablando, Señor Jesús, a cada uno de los amigos y hermanos que este día nos están sintonizando. Le agradezco, Señor Jesús, en su nombre, Padre Celestial, en Cristo Jesús, amén y amén. ¿Por qué no recibo mi milagro? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Por qué no lo recibe? Yo me lo he hecho muchas veces. Señor, ¿por qué será que yo no recibo mi milagro? ¿Será que todavía no es mi tiempo? ¿Será que hay algo que tú quieres que todavía cambie de mí, que no te agrada? ¿Será que el Señor en realidad está enojado conmigo? Todas estas dudas, créanme que muchos de nosotros las hemos pasado. Yo no sé si usted está pasando por algún problema y alguna dificultad en esta hora, pero sí le voy a saber decir algo. Nuestro Señor Jesucristo siempre ha estado con nosotros ahí, siempre, en cualquier momento, en cualquier dificultad, en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio de la pobreza, en medio de la angustia. Dios siempre ha estado con nosotros. El problema es que a veces nosotros solo vemos la situación, vemos solamente el problema y no lo vemos a Él como la solución a ese problema. Fíjense bien lo que dice esta bienaventuranza. El versículo 3 dice de la siguiente manera: bienaventurados los pobres de espíritu. Quiero detenerme ahí un momento para poderle dar a conocer qué significa los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son aquellas personas que han perdido totalmente la fe en nuestro Dios o en nuestro Señor Jesucristo. Son esas personas que han estado dentro de la iglesia y que por alguna situación que les pasó en la vida, se enojaron con Dios, se enojaron con la iglesia, se enojaron con el líder, con el pastor o con quien sea. Y estas personas salen muy molestas de la iglesia. Esta palabra yo quiero llevarla a tu corazón en esta hora. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Yo quiero hacerte una pregunta en esta hora y quiero que me pongas mucha atención. ¿Cómo estás tú ahorita? ¿Tu fe cómo está ahorita? ¿Será que en realidad ahorita estás débil en tu fe? ¿Será de que le has clamado tanto a Dios por la situación que estás pasando y Dios no te contesta? Yo te voy a decir algo. Dice la palabra de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate bien en algo que quiero compartir contigo en esta hora. Cuando tú y yo hemos pasado dificultades, hemos pasado muchas angustias, en donde no le hemos encontrado solución y más que solamente nos toca buscar a Dios completamente, porque sabemos que no podemos hacer nada, a veces nosotros llegamos donde Él quebrados, quebrantados, llegamos donde Él sin fuerza, llegamos donde Él desmayados, llegamos donde Él, créame que les digo, destrozados, golpeados, humillados por la vida, por el enemigo. Pero ¿sabe qué es lo que nuestro Señor Jesucristo hace? Él nos toma en sus brazos, nos acaricia y nos dice, tranquilo que yo estoy contigo. Lo que yo quería era que tú me buscaras. Pero a veces nosotros no lo buscamos a Él. A veces nosotros no lo buscamos a Él como la solución a nuestra situación, a nuestro problema, a nuestra enfermedad. Déjame decirte, más adelante vamos a hablar de eso, de nuestras enfermedades. En esta hora también quiero darte a conocer algo bien interesante, lo que dice el versículo 4. Dice, bienaventurados los que lloran. ¿Para quién es los bienaventurados? La bienaventuranza es para los que lloran. Déjame explicarte algo que se me había escapado. ¿Qué significa bienaventurado? La Biblia me registra que bienaventurado es ser doblemente bendecido. O sea que aquí Cristo nos está diciendo, es doblemente bendecido aquella persona que llora. ¿Cómo estás tú ahorita? ¿Cómo está esa situación que te está agobiando ahorita?
yo la desconozco completamente. Definitivamente yo la desconozco como tú estás viviendo. Te puedo hablar de la mía, pero yo sé de que tú también tienes alguna situación muy grave. Puede ser familiar, puede ser económica, puede ser laboral, puede ser de lo que sea, puede ser una enfermedad. Pero Dios nos está diciendo en esta hora, es doblemente bendecidos aquellos que lloran, porque ellos, ponga atención a la lectura, lo que dice, porque ellos recibirán consolación. Y es aquí donde yo quiero detenerme contigo. ¿Por qué no recibo mi milagro? ¿Por qué solo lloro? ¿Por qué solo clamo? ¿Por qué solo me quejo delante de Dios? ¿Y por qué no cambiamos todo eso? ¿Por qué no lo cambiamos todo completamente? Y decimos, hoy es el día donde yo voy a comenzar a cambiar, voy a empezar a dar algo diferente. Voy a depositar mi fe en nuestro Señor Jesucristo, mi fe en Dios. ¿Cómo puedo yo cambiar eso? Claro que sí puedo hacerlo, pero a veces esa parte es donde a nosotros nos cuesta completamente poderla llevar, poderla ejecutar, porque la fe a muchos nos falla. En muchas ocasiones yo siempre me he preguntado, ¿por qué es que la fe a nosotros nos falla? Y nos falla por dos simples razones. La primera es porque nosotros no ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Y la segunda, nosotros nos desviamos completamente y metemos mano en esa situación que nos esté pasando. Quiero llegar con algo bien interesante en esta hora. Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué a nosotros nos va mal? ¿Por qué será que nosotros, siendo hijos de Dios, a nosotros nos va mal? A veces hay muchas respuestas para esa pregunta, pero yo quiero compartir algunas de ellas. Solo son 3. La primera es porque primero buscamos solucionar el problema nosotros. Esa situación, cuando tú y yo comenzamos a querer meter mano en el problema o en la situación, a veces no es la mejor solución de todas. A veces, por la misericordia de Dios, los problemas se nos resuelven cuando nosotros hemos metido mano. Pero siempre, a veces, cuando uno hace esas situaciones, trae una consecuencia, trae algo diferente en donde usted y yo después lo vamos a ver, ¿verdad? Número 2, porque buscamos ayuda con otras personas. Nosotros ponemos nuestra fe, ponemos nuestra confianza en el amigo, en el vecino, en el familiar que está en Estados Unidos, en, en algún hermano, en algún padre, en alguna persona en específica. Pero estas personas, tarde o temprano, te van a pedir algo a cambio de ayudarte. Entonces, pero nuestro Señor Jesucristo no. Nuestro Señor Jesucristo, Él cuando nos da algo, nos lo da por su amor. Nos da algo por lo que Él nos ama a nosotros y no nos pide nada a cambio. Entonces, cuando dice la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, nos está diciendo que en medio de esa angustia, en medio de esa tribulación, en medio de ese problema, siempre nuestro Dios va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. En los peores momentos de nuestra vida, Él va a estar ahí. En esos peores momentos donde tú y yo, a veces nuestra fe flaquea, a veces donde nosotros queremos salir corriendo, buscar, qué sé yo, la solución en otro lugar. Eso no es la solución. Definitivamente eso no es la solución. Y es ahí donde yo quiero que en esta hora tú y yo podamos entender a un personaje de la Biblia. Un personaje de la Biblia que tuvo que pasar por esa situación. Y este personaje es el rey David. Fíjense bien, hay algo donde Dios se agrada de nosotros. Es que cuando estemos en medio de la dificultad, que cuando estemos en medio del problema, usted y yo podamos guardar silencio. ¿Me escuchó? Guardar silencio. ¿Qué significa eso? Simple y sencillamente ya no haga nada. Ya no haga nada. Deje que Dios actúe.
se lo digo en el nombre del Señor, deje que Dios actúe en su problema, en su situación, en su dificultad. Deje que Dios actúe. Él es perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros metemos mano. Veamos algo interesante del rey David. El rey David era un hombre que le encantaba guardar silencio. En la Biblia, en todos los salmos, hay varios salmos que fueron escritos por él. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, y yo tuve que estudiar completamente todo el libro de los salmos, los 150 capítulos, para numerar cuántas veces David guardó silencio, cuántas veces él tuvo que guardar silencio ante una lectura, ante una oración. La palabra que quiero describirles a ustedes en esta hora se llama Selah. La palabra Selah significa una pausa musical. Como ustedes saben, el libro de los Salmos es el himnario hebreo, o sea, el himnario de los judíos. Entonces ellos utilizaban mucho el Selah para continuar con una oración, un coro, o pasar a una estrofa de la siguiente adoración que estaban en ese momento. Pero fíjense bien, eso es uno de los significados, es una pausa musical. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una pausa musical. Cuando usted está alabando al Señor, normalmente las alabanzas van en una métrica de 4/4. O sea, 1, 2, 3, 4. Esa es digamos, una nota o un tiempo de 4. Entonces, pero el silencio es mire, como decir 1, 2, 1, 2. Esa es la pausa musical de la cual está describiendo Selah. Pero ¿qué es lo que pasa en realidad cuando le damos ya el contexto espiritual, el contexto puro en realidad por cuál fue puesto esto Selah en los salmos de David? Otra de las interpretaciones que se le da es deténgase y escuche. Deténgase y escuche. Cuando David escribía esa parte de esos salmos, él, cuando encuentre usted esa palabra de Selah, usted deténgase. Deténgase y escuche a Dios. Deténgase y escuche a Dios. La única manera en la que usted y yo podemos obtener nuestro milagro es que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y la última, que es la que a mí más me agrada, y créame que yo me identifico tanto con esta última, con el rey David, es el quebrantamiento del corazón, y tiene que quedarse él callado. Y es ahí donde lo quiero analizar con ustedes, cada una de las porciones bíblicas que este día vamos a ir viendo. Acuérdese, una pausa musical es un Selah. Deténgase y escuche a Dios es otra pausa musical, pero es el mismo Selah. Y el tercero que le quiero dar a entender en esta hora se llama quebrantamiento del corazón. Quiero que vaya conmigo a la Biblia y busque Salmo 143, versículo 4. Salmo 143, versículo 4. Vamos a leer del 4 al 6. Dice la palabra. Yo quiero que le ponga atención a la lectura, porque a lo mejor usted en este momento no tiene una Biblia. Dice la palabra de Dios: mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos hacia ti, mi alma a ti como tierra sedienta. Y está el Selah. Si usted lo analiza, donde termina sedienta está el Selah de parte de David. ¿Qué es lo que David estaba pidiendo en este momento? Es bien simple. Él estaba pidiendo súplica, estaba pidiéndole dirección a Dios por su reinado. Yo le pregunto a usted,
en esta hora, sea que esté bien establemente, económicamente, socialmente, laboralmente, familiarmente, ¿usted le pide dirección a Dios? ¿O le pide dirección cuando ya todo se ha desordenado? David tenía una gran comunión a pesar de lo que él era, a pesar de lo que él hizo, a pesar de todas las locuras que usted ya conoce perfectamente que él cometió. David siempre buscaba la dirección de parte de Dios. Algo que a mí me llama la atención son estas palabras que él dice: meditaba en todas tus obras. Era un hombre que se maravillaba de la creación hecha por nuestro Dios. Era un hombre que admiraba los cielos. Era un hombre que admiraba la tierra. Era un hombre que admiraba todo lo que él podía construir. Tenía una riqueza incomparable, como usted no tiene una idea. Pero él tenía un sueño, tenía un anhelo, tenía un deseo grande en su corazón, que era construirle la casa a nuestro Señor, la casa a Dios, la casa a su templo, algo que no le fue permitido. Y fíjense bien, y reflexionaba en las obras de tus manos, o sea, la creación misma, los animales, los árboles, los ríos, los mares. Él meditaba mucho en la naturaleza, la creación perfecta que nuestro Señor Jesucristo dio. Y dice: y extendí mis manos a ti. Extender mis manos es doblegarse completamente a nuestro bendito Salvador. Es doblegarse, entregarle a Él tus cargas. Mi alma a ti como a la tierra sedienta. Saben, ahorita que estamos en época de verano, tenemos algo bien interesante. Tenemos algo donde usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta que usted y yo debemos de ver que ahorita que estamos en verano, cuando llueve, la tierra absorbe completamente su agua, no la deja que se quede ahí. Cuando ya estamos en pleno invierno, el agua sí definitivamente ella se mantiene a flote, o sea, la tierra se mantiene húmeda. Pero cuando estamos en tiempos de sequía, el agua se absorbe inmediatamente. Y eso es lo que David está diciendo en esta hora. Mi alma está sedienta como la tierra. Yo le pregunto a usted, mi querido amigo y hermano que está conectado en esta hora, yo le hago la invitación que ponga mucha atención a la palabra de Dios, ya sea en un templo, en un púlpito, a través de las redes sociales, en el parque, qué sé yo, donde se le predique la palabra de Dios. Usted debe de ponerle atención. Saludo muy interesante para los que están conectados en esta hora. Dios me les bendiga. Continuamos, hermanos. Entonces ese Selah que David presenta ahí está hablando de pedirle a Dios dirección. Usted tiene que pedirle a Dios dirección si va a tomar una decisión. Sea buena o sea mala, usted tiene que pedirle la dirección a Dios, ¿verdad? Usted tiene que pedirle la dirección a Dios. Sea lo que sea, usted tiene que pedírsela, ¿verdad? Debe de hacerlo completamente. Entonces, David lo hacía constantemente. Quiero compartir con ustedes otro salmo que lo encontramos en Salmo 148. Vamos a estudiar un poco acerca del Selah para poder obtener mi milagro, para poder obtener mi bendición en esta hora. Definitivamente, cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios, siempre nos damos cuenta que Dios nos habla muy claramente, muy claramente. Salmo 140, versículo 8 dice de la siguiente manera. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. Y está el Selah. Fíjense bien lo que David está pidiendo en esta hora. En este salmo, David está pidiendo protección por sus enemigos. O sea, esas personas que les están haciendo daño, esas personas que están confabulando en contra de él. Él en este momento le está pidiendo a Dios
que lo proteja. El primero, David le está pidiendo a Dios que le dé dirección, que le dé conocimiento para poder dirigirse, para poder tomar una dirección correcta. En este segundo salmo, Dios está pidiendo protección a Dios. Yo no sé por lo que estés pasando en este momento, amigo y hermano. No sé si la gente te está criticando. No sé si tu propia familia te está humillando. No sé si alguien, tu esposo, tus hijos te están maltratando. Qué sé yo, desconozco en realidad por lo que estés pasando. No sé si en realidad por tu enfermedad te han abandonado, porque ya no tienes nada, te han dejado solo o sola. Déjame decirte algo. David pedía protección por los que le hacían daño, o sea, por los que lo querían matar. Algo interesante que usted y yo debemos de tomar en esta hora es lo siguiente. David era un hombre de fe. A pesar de los errores que él cometió, era un hombre de fe. Como dice el título el eslogan, mejor dicho, de este programa, una vida con fe. David tenía una vida con fe. Él sabía quién era Dios. Él sabía quién era su papá. Él sabía que en todo momento tenía que buscarlo a Él. Pero muchos de nosotros a veces no lo buscamos a Él como debe de ser. A veces nosotros no lo buscamos a Él como nuestro amigo, como nuestro papá. Él quiere que nosotros lleguemos tranquilamente donde Él, con confianza, a podernos acercar y decirle: me duele esto, ya no aguanto esta situación, no puedo pagar esta deuda, tengo problemas con mi esposo, mi esposa, tengo problemas con mis hijos por rebeldes, mis hijos andan en malos pasos, mis hijas andan metidas en situaciones que no deben de meterse. Y muchas de las cosas así, David se las expresaba a Dios. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar a tu vida en esta hora. Tú tienes que ponerle esa confianza a nuestro Dios. Tú tienes que ponérsela a Él. Dice la palabra de Dios ahí en el 148. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos para que no se ensoberbezca. ¿Sabe qué significa esa palabra ensoberbezca? Que no se rían de uno, pues. Eso es lo que quiere decir. Esa persona que te quiere ver caer, cuando te ve caer, ellos se burlan de ti. Pero lo que no saben es que no se están burlando de ti, se están burlando de nuestro Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque uno de los mandamientos que nuestro Dios dejó, nuestro Señor Jesucristo dejó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros debemos de amar a pesar de las personas que nos han hecho daño, a pesar de esa persona que te ha criticado, a pesar de esa persona que te está pisoteando, a pesar de esa persona que a lo mejor está confabulando en contra tuya. Allí tú tienes que orar por esa persona, tú tienes que pedirle a Dios por esa persona. Otro de ellos, hermanos, es el Salmo 89:4. Quiero que lo busque rápido ahí en su Biblia, si la tiene a la mano. Salmo 89, versículo 4. Dice la palabra de Dios: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré su trono por todas las generaciones. Y se encuentra el Selah. Fíjense bien, David en este salmo está teniendo un pacto perpetuo con nuestro Dios. O sea, Dios está pactando con David. Le está diciendo que de su descendencia va a firmar su trono. Que ese trono, pues usted y yo ya lo conocemos, que termina con nuestro Señor Jesucristo, porque viene de la descendencia de David. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Sea que tú estés pidiendo dirección, sea que tú estés pidiendo protección, o sea que tú le estés agradeciendo a Dios por algo que de Él te hizo, tú tienes que guardar
silencio. Tú tienes que esperar en Dios. Tú y yo tenemos que esperar aún más de Dios. Pero hermano Marvin, ¿cómo hago? Si ya no aguanto esta situación. Si yo lo que quiero es tomar una decisión y partir de este mundo, a lo mejor. Detente. Detente. Escucha a Dios. Aprende a escuchar a Dios. Él está ahí. Él está ahí en tu corazón. Ahí está. Pero a veces nosotros no lo vemos, no lo sentimos. ¿Por qué no lo vemos y no lo sentimos? Por el pecado que andamos. Por la dificultad que andamos. Creemos que en nuestra propia opinión nosotros podemos salir adelante. Y es mentira. Es mentira. Con nuestra fuerza no vamos a poder salir adelante. Pero si usted y yo nos tomamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, claro que las cosas van a salir bien. No es de la noche a la mañana. Dios obra en su tiempo. En el tiempo de Dios nosotros lo conocemos bíblicamente o lo conocemos teológicamente como el aión. O sea, Dios no tiene tiempo, Él está en la eternidad. Para Dios un día es como 1000 años o 1000 años es como un día. Si Dios quiere que hace el milagro ya. Para Dios no existe el tiempo. Ahí no hay límite para Él. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? No te preocupes. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Yo espero que tú puedas decir amén a eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando más débil tú estás y tú y yo estemos, es cuando Dios más se engrandece con nosotros. Porque la debilidad se perfecciona el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces tú y yo tenemos que aprender a confiar más en Dios. Tenemos que aprender completamente a establecer esa alianza que David tenía con Dios. Esa comunicación que David tenía con Dios es incomparable. Definitivamente, esa palabra que David hizo pacto, o mejor dicho, Dios hizo pacto con David por generación, esa palabra se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la hizo con Él, hay muchas de las promesas que están establecidas en la Biblia en donde tú y yo nos podemos tomar de ellas. Allí es donde tú y yo debemos de analizarlo. Yo quiero que vayamos y veamos un versículo más, bueno, 2 versículos más. El profeta Jeremías también era un profeta, se le conoce como el profeta llorón, pero no era porque él fuera cobarde, no era porque en realidad él fuera una persona que era bien rápido de quebrantarse de corazón, no. Al profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón, es por una sencilla razón, porque él profetizó al pueblo de Israel que se arrepintieran de sus malos caminos, que se arrepintieran, que se volvieran a Jehová, que se volvieran a la ley, que se volvieran a adorar al único Dios y verdadero que está en los cielos. Pero la gente endureció su corazón. La gente le gustaba adorar a otros dioses. Entonces, eso tomó la ira de parte de Dios. Y Dios habló al profeta y le dijo que iba a destruir, o sea, iba a llevarse a todo el pueblo de Israel cautivos a un lugar, a una tierra lejana y extraña, donde existía y abundaba la idolatría. Entonces, cuando él escribe en uno de sus libros, que es Lamentaciones, como su nombre lo dice, Lamentaciones, él se está lamentando, él está llorando, si lo queremos llamar así, por lo que él está viendo con sus ojos. Dios le dio el privilegio a él de ver con sus ojos la destrucción, la toma, de cómo mataban a su gente por haber desobedecido la palabra de Dios. Entonces en Lamentaciones capítulo 3, 26 dice la palabra de Dios. Yo quiero compartir eso contigo. Dice capítulo 26, Lamentaciones capítulo: bueno es esperar en silencio
la salvación de Jehová. Fíjense bien, bueno es esperar ¿en qué? En el Selah, en silencio, la salvación de Jehová. Lo que está diciendo este profeta es bien simple. Cuando tú ves que el problema está grande, está agudizado, está muy extenso y tú ya no puedes hacer nada, entrégaselo a Dios, entrégaselo a Él. Él no te va a fallar. El hombre te va a ayudar, pero te va a pedir algo a cambio. Dios no. Dios te va a ayudar desinteresadamente. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Dios nos ama. Él nos ama entrañablemente. Tanto es el amor de Dios que vino a dar a su único Hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener una vida eterna. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que tenemos que guardar silencio. Pero ¿cuál es el problema más grande que tú y yo tenemos? Que no sabemos esperar en Dios. Definitivamente tú y yo no sabemos esperar en Dios. Muchos de nosotros nos desesperamos. Creemos que porque no tenemos la cuota de la casa, yo tengo que ir a hacer un préstamo, porque de ese préstamo yo voy a poder pagar la cuota que debo, ya sea de cualquier financiera o cualquier casa comercial, o porque tengo que pagarle a un abogado, qué sé yo, desconozco la situación por la que estés pasando, o pagar el tratamiento de una enfermedad. Déjame decirte algo bien interesante y quiero que te lo lleves a tu corazón en esta hora. Dios está ahí. No lo ignores. Dios está ahí. Él está ahí tocando, llamándote, queriendo captar tu atención. A veces las pruebas nos llegan porque Dios quiere llamar nuestra atención, pero a veces nosotros lo ignoramos. A veces nosotros lo negamos. Como el apóstol Pedro, que lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos negado? Muchas veces. Yo sé de que lo hemos negado muchísimas veces. Pero en esta hora es un buen momento para que tú y yo tomemos a cuenta, tomemos a bien que no es tarde para que tú y yo nos volvamos a Jehová, que nos volvamos a nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto, que es el Salmo 34:18. Te invito a que lo busques. Salmo 34:18. Esta palabra es para ti. Si en este momento estás desesperado, si en este momento estás angustiado, si en este momento tú estás pasando por alguna dificultad muy grande, muy tremenda, y tú no le encuentras salida, y tú lo único que querías era recibir una palabra de Dios, recíbela de parte de Dios. Dice así la palabra de Dios: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Fíjate bien, y salva a los contritos de espíritu. Y te recuerdas que allá leímos en Mateo 5:3 que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Te quiero dar este mensaje de parte de Dios para tu vida. Esta palabra yo me la he predicado a mí mismo, siempre lo he dicho: predicador, predícate a ti mismo primero. Esta palabra que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. La pregunta es: ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está quebrantado? ¿O está duro como el roble? ¿Está duro más que una piedra? Yo desconozco por lo que estés pasando, pero Dios te ama. Dios te ama. Dios ha estado ahí en los peores momentos de tu vida. Dios ha estado ahí cuando tú creías que estabas solo o sola. Él estuvo ahí cuando estuviste preso, estuviste detenido, cuando estuviste, qué sé yo, tirado en la calle, alcoholizado, drogado, en un hospital, en una camilla donde nadie podía hacer nada. Ahí está. Siempre ha estado ahí nuestro Señor. Siempre ha estado ahí en esos momentos difíciles. Esos momentos donde tú y Él deberían de tener una conversación amena, en donde tú le puedas expresar a Él libremente tus pensamientos, tus deseos, tus angustias, tus preocupaciones. Dios está ahí. No lo ignores. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón.
La pregunta, como te decía, ¿cómo está tu corazón? Si está quebrantado, está más duro que una piedra. Y salva a los contritos de espíritu. Y salva. O sea, cuando ya no hay salida, Dios te salva. Cuando ya no hay, cuando ya topaste, cuando ya tocaste fondo, cuando ves a tus alrededores y no ves ninguna salida, te tengo una noticia: Dios es tu salida. Dios es tu salida. De Él, créeme que Él va a abrir caminos donde no los hay. Él los va a abrir por amor a ti y a mí. ¿Cómo puedo entonces recibir mi milagro? ¿Cómo yo lo puedo recibir? Debemos de cumplir 3 cosas y voy terminando con esto. Y quiero dejarlo en tu corazón en esta hora. Las 3 cosas que tú y yo debemos de cumplir para poder recibir mi milagro, en primer lugar, es tener fe. ¿Me escuchó? Tener fe. Fe en Dios, no en los hombres, no en los pastores, no en tu líder, no en tu familiar, no, sino tener fe en nuestro Dios. La segunda, tienes que aprender a callar. Tienes que aprender a callar. Debemos de aprender a callar nosotros cuando nos está yendo mal. ¿Qué necesidad hay de que nuestros hermanos se den cuenta de nuestros problemas? No hay necesidad. Basta y sobra que solo nuestro Señor Jesucristo lo sepa para que Él te pueda ayudar. Y número 3, hay que aprender a esperar en Él. Y es lo que más cuesta. Porque cuando no esperamos en Él, las cosas nos salen mal. Las cosas nos van a salir mal completamente. Pero si tú tienes fe, si tú callas y si tú esperas, el milagro tú lo vas a tener seguro para siempre. Créemelo, que esas son una de las 3 cosas que a Dios le agrada que nosotros le pongamos a Él. Vean, espero que Dios haya hablado a tu vida. Quiero agradecerle a todas las personas que se han conectado en esta hora. No puedo ver los nombres todavía acá, pero déjeme decirle algo bien interesante. Este programa, primeramente Dios, lo vamos a estar transmitiendo todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, todos los lunes. Si usted quiere acompañarme, hágalo, hermano. Si escuchar palabra de Dios viene por todos lados. Nosotros escuchamos palabras hasta de gente inconversa, hasta de gente que a lo mejor no ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero Dios nos habla a través de un niño, nos habla a través de alguien especial. Pero tú y yo, hermanos, no debemos de poner nuestras miradas en el hombre. O sea, no tienes que poner la mirada en la persona que esté predicando. Tú tienes que poner tu mirada en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que dio su vida en la cruz del Calvario. Él es el único que venció la muerte, que al tercer día Él se levantó. Él es el único donde tú y yo tenemos que poner nuestra confianza. Vea, tenemos que poner nuestra confianza en esta hora. Es por eso, hermanos, que en esta hora pues yo les agradezco mucho por haber estado conmigo, acompañándome. No tenga temor contarle las cosas a Dios. No tenga temor. Dígaselas tal cuales son. Tenga una relación, tenga una confianza con Él. Tenga esa comunicación como cuando usted y yo nos estamos hablando aquí, estamos interactuando. Lo que Dios quiere es eso. Lo que Dios quiere es que tú y yo doblemos rodillas. Lo que Dios quiere es que tú y yo estemos, pues prácticamente. Ahí está. Yo quiero agradecer a Oscar, bárbaro siervo, Dios te bendiga. Gracias, mi hermano, por estar conectado en esta hora. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Mi hermano Roberto, Dios me lo bendiga grandemente. Hermano John Rodríguez también, hermanos, gracias por estar conectado. Hermano Roberto Alfaro, muchas gracias, mi hermano. Gracias por estar conectado. Les amo en el Señor. Créanme que para mí es un privilegio enorme poder llevar esta transmisión, poder llevar esto, hermano. Mi hermana Ángela, Dios me la bendiga grande, hermana. Dios me la bendiga grandemente. Hermana Anita,
Sabe, Anita, yo te quiero decir algo en esta hora. Dios tiene un plan y un propósito grande para tu vida, y tú lo sabes perfectamente. Sabes que mi esposa, mi familia, te amamos, te queremos muchísimo. Ese bebé que viene en camino es la manera en cómo Dios te está mostrando el amor hacia ti. Es como Dios te está mostrando que Él te ama y te está dando una oportunidad grande. Tú sabes por qué te lo digo. Vea, tú sabes porque prácticamente has tenido problemas de salud para poder tener un bebé. Pero el poder de Dios es más grande. Y ese bebé, sea niña o sea niño, va a venir para alegrar tu vida. Va a venir para alegrar tu corazón. Gracias a todos los que han sintonizado. Si Dios lo permite, mis queridos hermanos, nos vamos a ver, si Dios lo permite, pues el próximo lunes a las 6 de la tarde. Con este espacio, hermanos, pues queremos glorificar a Dios. No queremos buscar gloria. Yo me despojo de todo eso, hermanos. Yo me despojo totalmente de eso. No quiero buscar nada de eso. Lo único que yo quiero es llegar hasta la intimidad de tu hogar y poder llevar una palabra de consuelo. Como el lema lo dice, una vida con fe. Debemos de tener nosotros esa vida en fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre en Él. Siempre en Él. Les amo mucho en el Señor. Que el Señor me los bendiga, y si Dios lo permite, pues nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Que el Señor me les bendiga a todos y todas.